La lección de esta semana se titula Los dos pactos y está basada en Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31, bajo el subtítulo Alegoría de Sara y Agar. Bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. El texto dice: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Según el texto, Pablo nuevamente se dirige a aquellos que insistían vivir bajo la ley como un medio de salvación con un nuevo argumento escriturístico, planteándoles la pregunta retórica: ¿no habéis oído la ley? Es decir, ustedes que desean el legalismo como medio de salvación, ¿no han hecho caso o no han prestado atención a lo que dice la ley? En este caso, la expresión la ley se refiere a la Torá o Pentateuco, libros escritos por Moisés que también contienen la ley ritual. Y en forma específica se refiere al libro de Génesis, uno de los libros de la ley de donde extrae su argumento principal. Entonces retoma la experiencia de Abraham para ilustrar el punto. Pablo recuerda que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava de su esposa, llamado Ismael, y el otro de su esposa, de nombre Isaac. El nombre de su esposa era Sara y el de la esclava, Agar. Pablo también deja claro que el hijo de la esclava, es decir, Ismael, nació según la carne, y que el hijo de la libre, es decir, Sara, cuyo hijo era Isaac, nació según la promesa. Pero enseguida afirma que esta situación es una alegoría donde estas dos mujeres representan a los dos pactos, conocidos en el Nuevo Testamento como el Antiguo y Nuevo Pacto. Según Pablo, el antiguo pacto proviene del monte Sinaí, da hijos para esclavitud y está representado por Agar y corresponde a la Jerusalén actual que está en esclavitud junto a sus hijos. En contraste, presenta el nuevo pacto relacionándolo con lo que denomina Jerusalén de arriba, señalando que es libre y madre de todos nosotros. Como primera conclusión, señala que nosotros, así como Isaac, somos hijos de la promesa, y que del mismo modo, como Ismael, que había nacido según la carne, perseguía a Isaac, que había nacido según el Espíritu o promesa, también sucede ahora. Es decir, los que están en esclavitud persiguen a los que son libres. Entonces, nuevamente recurre a los escritos sagrados y pregunta: ¿qué dice la Escritura? Y él mismo responde citando lo que dice Génesis: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y entonces su conclusión final es: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es decir, no somos esclavos, pues los hijos de un esclavo también son esclavos, y los hijos de las personas libres, como en el caso de Sara, también son libres. Básicamente esto es lo que plantea Pablo en Gálatas capítulo 4. Pasemos ahora a analizar e interpretar el texto. Para ello, lo primero que necesitamos para entender estos pasajes
es una comprensión básica del concepto de pacto. La palabra hebrea traducida como pacto es berit y se refiere a un contrato vinculante, un acuerdo o tratado. Los pactos a menudo involucraban sacrificios de animales como parte del proceso. Degollar animales simbolizaba lo que ocurriría con la parte que faltara en guardar las promesas y las obligaciones pactadas. El primer pacto de Dios con el hombre fue realizado en el Edén, con Adán y Eva, y el punto central fue la orden de Dios de no comer el fruto prohibido. La naturaleza básica del pacto era: obedece y vivirás. Y esto no era utópico, pues el hombre había sido creado con una naturaleza que estaba en perfecta armonía con Dios, y esta cláusula no era imposible de cumplir, pues la obediencia era la inclinación natural de la humanidad. Sin embargo, usando su libertad, Adán y Eva no solamente quebrantaron el pacto de la creación, sino también hicieron que sus cláusulas fueran imposibles de cumplir para sus descendientes ahora corrompidos por el pecado. Pero Dios, en su amor y previendo la situación, ahí mismo en el Edén, antes que el hombre fuese expulsado, y en lugar de castigarlos con la muerte eterna, estableció un pacto de gracia, basado en la promesa de un Salvador, nos dice Génesis 3:15. Este pacto fue ratificado siglos más tarde con Abraham, donde es Dios y no Abraham quien hace todas las promesas. Y a Abraham se le invita solamente a tener fe en la certeza de la promesa de Dios, pero no una fe endeble, sino una fe que se manifiesta a través de las obras. A través de este pacto con Abraham, Dios renovó las promesas de su propósito redentor para toda la humanidad, la destrucción definitiva del mal y la restauración del paraíso perdido en el Edén. Lo más impresionante de este pacto es que Dios puso su propia vida como garantía, lo cual se concretó finalmente con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero, estimados amigos, aunque conocemos a Abraham como el padre de la fe, su vida, como la de todo ser humano, no fue perfecta, y la historia de Agar, que nos presenta el Génesis y a la cual está ahora apelando Pablo, está directamente relacionada con el fracaso de Abraham en creer la promesa de Dios. Porque después de esperar 10 años a que naciera el hijo prometido, Sara llegó a la conclusión de que Dios necesitaba ayuda, y conforme a las costumbres de la época, le dio a Agar a Abraham como concubina para que tuviera un hijo. Y Abraham, a través de un desliz de su fe, aceptó la propuesta. En esa época, una esclava podía servir legalmente como madre de alquiler para su ama estéril. Así, Sara podía considerar como propio a cualquier hijo que naciera de la unión entre su esposo y Agar. Y amigos, aunque el plan surtió efecto, Ismael no era el hijo prometido por Dios. Posteriormente, de acuerdo a Génesis 17, Abraham le suplicó a Dios que aceptara a Ismael como su heredero. El Señor, por supuesto, rechazó esa oferta, y su nacimiento no tuvo nada de extraordinario, sino solamente el hecho de ser el hijo nacido, como dice Pablo, según la carne. En contraste, posteriormente, nació milagrosamente Isaac, el hijo de la promesa. Según Pablo, esta experiencia en la vida de Abraham se transforma en una alegoría que ilustra la relación pactual de Dios con sus hijos. 400 años posterior al pacto de Dios con Abraham, Dios quiso compartir con el pueblo de Israel en el Sinaí la misma relación de pacto que compartió con Abraham. Es decir, deseaba que Israel tuviera la misma fe que caracterizó la respuesta de Abraham a sus promesas. No les pide a los israelitas que prometan hacer algo para obtener sus bendiciones. Más bien, deben obedecer como respuesta a esas bendiciones. Dios enfatiza: si diereis oído a mi voz, lo dice Éxodo 19:5. El problema que entonces surge con el pacto del Sinaí no fue de parte de Dios, sino que fueron las promesas fallidas del pueblo de Israel, según nos plantea Hebreos 8:6. En vez de responder a las promesas de Dios con humildad y fe, los israelitas respondieron con confianza propia. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos, se registra en Éxodo 19:8. Porque no tenían un concepto verdadero de la majestad de Dios ni de la magnitud de su propia pecaminosidad.
El pacto del Sinaí tenía la intención de señalar la pecaminosidad de la humanidad y el remedio de la abundante gracia de Dios que fue tipificada en los servicios del santuario y que señalaban al Mesías venidero como redentor del mundo. Y de la misma manera en que Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios a cumplir sus promesas, los israelitas buscaron transformar el pacto de gracia de Dios en un pacto de obras. Es por eso que Agar simboliza el Sinaí, en que ambos revelan intentos humanos de obtener la salvación por obras. Así es que si entendemos bien, Pablo no está afirmando que la ley dada en Sinaí era mala o que fue abolida, sino que está preocupado por la comprensión legalista errada de la ley por parte de los Gálatas. Y como dice Palmer Robertson, en vez de servir para convencerlos de la absoluta imposibilidad de complacer a Dios por medio de la obediencia a la ley fomentó en ellos una determinación profundamente arraigada de depender de recursos personales para complacer a Dios. Así, la ley no sirvió a los propósitos de la gracia de llevar a los judaizantes a Cristo, más bien les cerró el paso a Cristo. Es así como Pablo, al recurrir a estos ejemplos, tenía la intención de contrarrestar los argumentos de sus oponentes que afirmaban que eran los verdaderos descendientes de Abraham y que Jerusalén, el centro del cristianismo judío y de la ley, era su madre. Los judaizantes consideraban que si los gentiles deseaban llegar a ser verdaderos hijos de Dios y seguidores de Cristo, primero debían convertirse en hijos de Abraham, sometiéndose a la ley de la circuncisión. Pero aquí en Gálatas, Pablo argumenta lo contrario. Afirma que los legalistas no son hijos verdaderos de Abraham, sino hijos ilegítimos, como Ismael, porque al colocar su confianza en la circuncisión, estaban dependiendo de la carne, como lo hizo Sara con Agar, y como hicieron los israelitas con la ley de Dios en el Sinaí. Por otra parte, los creyentes gentiles eran hijos de Abraham, no por ascendencia natural, sino de manera sobrenatural, y por la gracia, así como nació Isaac. Pero la historia de Génesis nos dice que ser el hijo de la promesa le trajo a Isaac no solamente bendiciones, sino también oposición y persecución. La presencia de Ismael hacía difícil la condición de Isaac y amenazaba con privarlo del derecho de la primogenitura. Y Pablo dice, así también es ahora, en Gálatas 4:29. Los judíos y los cristianos judaizantes también perseguían a los cristianos gentiles y trataban de privarlos de la promesa del pacto de la justificación por la fe. El propio apóstol sufrió directa e indirectamente persecución por parte de los judíos o por instigación de estos. En el versículo 30, Pablo plantea, «Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre». En esta alegoría, la esclava representa al antiguo pacto, al sistema ceremonial y el principio de la justificación por las obras. De modo que el hijo simboliza a todos los judíos y los cristianos judaizantes que sostenían que la salvación consistía en reconocer a Israel literal, como si todavía fuera el pueblo escogido de Dios, y en cumplir con los reglamentos del antiguo pacto y del sistema ceremonial. Pablo dice claramente, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es decir, la solución del problema que afrontaba la iglesia en Galacia y en otras partes no consistía en mezclar el judaísmo con el cristianismo, sino en echar fuera los principios de los judaizantes junto con todos los que los promovían. La salvación por las obras es completamente incompatible con la salvación por la fe. Es imposible una mezcla de ambas, porque una vez que la fe se diluye con las obras, deja de ser una fe pura. Finalmente, Pablo dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y esto incluye a todos, tanto a judíos como a gentiles. No somos hijos de la esclava, sino de la libre, de Sara, que en la alegoría de Pablo representa a todos los que aceptan por la fe la salvación ofrecida por Jesús. Apreciados amigos, como resumen y conclusión, podemos decir que la historia de Agar
Ismael y los hijos de Israel en el Sinaí, ilustra la necesidad de intentar depender de nuestros propios esfuerzos para lograr lo que Dios ha prometido. Y este método de justificación propia se conoce como el Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto es el pacto eterno de gracia, que fue establecido primeramente con Adán y Eva después del pecado y renovado con Abraham, y que haya su cumplimiento final en nuestro Señor Jesucristo. Una de las importantes lecciones que podemos aprender hoy en el libro de los Gálatas es la urgente necesidad de evitar el legalismo y cómo tratar con los cristianos legalistas, porque a veces enfrentamos el mismo problema hoy. Personas que pretenden imponernos sus normas y que nos juzgan con dureza si no vivimos exactamente como ellas piensan que deberíamos hacerlo. Por otra parte, nosotros no debemos juzgar a otros por el hecho que no vivan la vida cristiana como nosotros lo hacemos. Y si alguien está tratando de hacer que usted se sienta culpable por algo que usted hace y que esta persona piensa que no debería hacer, siga el consejo de Pablo y eche fuera a la esclava y a su hijo. No necesita ser duro o descortés, pero debería ser firme. Esto es todo por ahora, amigos. Que Dios les bendiga y que pueda tener un excelente estudio. Y si es su voluntad, nos volveremos a encontrar en un próximo estudio de la Palabra de Dios.